Buenas noches, Dios los bendiga a todos, bienvenidos. Qué bueno es adorar al Señor en este miércoles y sobre todo estar en la presencia de Dios para aprender de la palabra de Dios. Así que vamos a estar atentos a lo que Dios nos va a enseñar en esta hora y nuestro corazón dispuesto porque Dios tiene cosas grandes para nosotros. Amén. Pueden tomar su asiento, iglesia, Dios los bendiga. Y la pastora hoy tiene la enseñanza de esta doctrina que es bien importante, de las 7 doctrinas de la redención. ¿Cuántas vamos ya? Estamos ya vimos la redención, perdón. Esta es la quinta. Son las doctrinas de la cruz. Entonces, la redención, justificación y santificación. Y hoy vamos a ver otra muy importante. ¿Sí? Pastora, sigue. Amén. Dios los bendiga. Bienvenida, pastora. Gracias. Aleluya. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué privilegio nos regala Dios esta noche, porque pararse aquí es un privilegio muy grande. Amén. Y precisamente haciendo un repasito de lo que Dios nos ha permitido aprender, yo no había notado por acá lo que hemos hasta el día de hoy estudiado, ¿verdad? Y me devolví un poquito más atrás desde cuando se hizo la primera predicación de este año. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? La primera prédica de este año, ¿cómo se llamó? Nuestro objetivo, ¿quiénes son? Los perdidos. Así se llamó la prédica, ¿cierto? Nuestro objetivo, los perdidos. ¿Sí la recuerdan, mis hermanos? Bueno, y con base en ese tema de que nuestro objetivo, los perdidos, luego empezamos a hacer los temas de las doctrinas de la cruz. Haciendo yo una cuenta, comenzamos con la de santificación, fue la primera que la dio el pastor. Luego, no, yo tengo santificación, luego redención, luego justificación que la di yo, tú diste regeneración hace 8 días. Y hoy voy a dar reconciliación. ¿Qué? Me dio 5, no sé. No sé. Por eso te digo yo, tengo santificación, que fue la primera. Bueno, espérate a ver. Entonces anoté mal. La segunda fue, creo que santificación no sea, sí, fue justificación. Esa fue la que di yo, justificación. Y yo di la tercera, que fue Espera. regeneración. Y tú vas a ver la cuarta. El domingo 5 de enero, que fue la primera prédica, fue los perdidos, nuestro objetivo, ¿se acuerdan? Listo. Luego el miércoles 8 de enero repasamos un poquito sobre los objetivos y y ahí vimos viernes de oración, no, domingo 20, ahí vimos santificados, santificación, ungidos, que se hizo un repaso, ungidos, santificados y consagrados. Entonces empezamos con santificación. Ah, bueno, entonces redención. ¿Sería la primera? ¿Redención? Ah, bueno. Ah, entonces, o sea, redención no se ha dado. Redención no se ha dado. Entonces, ¿cuál es la? Redención. ¿Ustedes escuchan la palabra reconciliación? ¿A qué o cómo la ven, cómo la interpretan? Eso, ¿qué más? ¿Cómo hacer las paces? No, hablemoslo en términos generales, la palabra reconciliación. No nombramos a Dios todavía. Exacto. Exacto. En una pareja de esposos, por ejemplo, de novios, puede pasar eso, ¿cierto? Que se pelean por alguna circunstancia, pero luego viene
el tiempo de la reconciliación, porque todas las veces, todos los días y meses y años no se la van a pasar peleando, ¿cierto? Y lo mismo pasa con los amigos, entre los mismos hermanos de la iglesia puede ocurrir eso, ¿cierto? Hay roces y llega un momento en que dicen, bueno, perdón o tal cosa, ¿cierto? Y se reconcilian. Bueno, vamos a mirar cómo el Señor, Dios Todopoderoso, a través de nuestro Salvador Jesús, ha establecido esa reconciliación entre el mundo y Él, ¿cierto? Yo quiero que noten esta definición que encontré de lo que es la reconciliación a la luz de la palabra de Dios. Dice que la reconciliación es la acción de arreglar y volver a restablecer el acuerdo entre dos o más partes. Reconciliación, la acción de arreglar y volver a restablecer el acuerdo entre dos o más partes que fueron separadas por falta de acuerdo. Y eso, o falta de acuerdos con ese. Y esos acuerdos fueron tanto personales como ideológicos, incluso morales y éticos. Tanto personales como ideológicos, incluso morales y éticos. Reconciliación se deriva del griego alazo, ¿cómo suena? Alazo. Se deriva del griego alazo, que se puede traducir como cambiar, modificar o alterar. ¿Listos? Y para entender un poco y hacerlo un poquito más fácil para nosotros el tema de la reconciliación, vamos a mirar una historia bíblica que todos conocemos muy bien, pero que al verla desde el punto de vista de reconciliación nos debe hablar a nuestra vida, pero también nos debe ayudar para poder acercar más personas al Señor, ¿cierto? Y está en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. Es la historia del hijo pródigo. Yo sé que la hemos leído muchas veces y tal vez hemos recibido muchas enseñanzas de esta historia, pero quiero que la miremos desde otro punto de vista hoy, que es el punto de la reconciliación. ¿Les parece? Entonces, Lucas capítulo 15, verso 11 al 24. Lo voy a leer para que en la medida en que yo lo voy leyendo, usted vaya imaginándose lo que va pasando, ¿cierto? Porque luego lo vamos a ir desglosando así muy como cuando desmenuzamos la pechuguita para el arroz con pollo. Dice la escritura, ¿están conmigo? Lucas 15, 11 al 24. Dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre.
convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo y te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Tan lindo, ¿no? Es una historia muy bonita que, a pesar de que, como les digo, tal vez hemos oído muchas prédicas y tal vez hemos leído muchas veces, pero miren lo que he aprendido cuando estaba preparando este tema, cómo el Señor, a través de esta historia, nos ha reconciliado a nosotros con Él. Ustedes saben que hasta el día de hoy eso es así, ¿verdad? Que la herencia no se le entrega a un hijo hasta que los papás no mueren. Y más en el pueblo judío es una cultura que se respeta mucho. Es una costumbre, perdón. Sin embargo, este hijo va y le dice a su papá: no, ya me quiero ir, estoy aburrido aquí, yo me quiero ir, deme mi herencia. Pensemos por un momento qué pudo haber sentido ese padre. ¿Cómo así? O sea, que mi hijo quiere que yo me muera ya. ¿Eso es lo que él quiere? Fuera de eso, se quiere ir, no quiere estar más a mi lado, no le satisfago sus deseos, ¿será que no lleno sus necesidades? Sin embargo, mire lo que hace el padre, y algo que descubrí acá, que mire tanto tiempo que uno enseña, lee, que no me había detallado que el padre no le dio solamente la herencia al hijo menor, sino que de una vez hizo la repartición a los dos hijos. El otro no estaba pidiendo nada, ¿cierto? Pero él dijo: él es justo. Entonces le voy a dar la del menor y de una vez le voy a dar la del mayor. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? El padre representa a Dios, ¿sí ve? El hijo pródigo, ¿cierto? Representa al mundo. El mundo que está afuera, el mundo que no tiene a Dios, el mundo que no quiso nada con Dios, ¿verdad? Entonces dice la escritura que ese hijo se gastó toda la herencia, ¿cierto? Y tenía mucha hambre. Después de que se gasta toda la herencia, imagínense con toda esa plata ese muchacho, hasta dónde nomás fue y quién sabe cuántas cosas más hizo este hombre. La Biblia no se pone a detallarnos cuántas cosas hizo, pero uno se lo puede imaginar, ¿cierto? Porque es que las cosas vanas del mundo no existen solo ahora. Desde la antigüedad siempre han existido placeres, desórdenes, cosas feas, horribles. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Dice la escritura que este muchacho se fue y malgastó todo su dinero hasta que no quedó con nada, ¿cierto? Y cuando ya se vio sin dinero, con hambre, sin amigos, porque así pasa, ¿no? Cuando hay amigos, cuando hay dinero, hay muchos amigos y hay muchos que le quieren hacer favores. Pero cuando ya no hay plata, si te vi ni me acuerdo. ¿Sí ven? Dice la Biblia que él fue por allá a una finca y pidió trabajo. Deme algo. Yo me imagino que pidió de comer, pero no le dieron, porque si tenía hambre. Y el señor de la finca lo único que dijo: bueno, vaya, cuídeme los marranos, encárguese usted de eso. Para un judío, un trabajo como esos era muy deshonrado. O sea, era una humillación terrible, porque ustedes saben que los judíos no comen cerdo. No, para ellos el cerdo es un animal inmundo,
Así de que para ese muchacho, hijo de ese papá judío, tener que ir a cuidar cerdos no era una tarea nada fácil ni nada agradable, pero por su necesidad de satisfacer su sed, su hambre, lo fue a hacer. Y dice la historia que cuando él estaba dándole de comer a los cerdos, yo me imagino ese olor, porque hoy en día si ustedes van y visitan un lugar donde están los cerdos, ya es muy diferente, ya es algo limpio, es un lugar apropiado, pero en ese entonces no era así, y es un campo, ¿cierto? Y ustedes, algunos que conocen cómo es ese tema, el olor es desde lejos, ya uno sabe que, uy, no, que me voy a acercar yo allá. Y llegamos todos con pañuelo en nariz, ¿cierto? Ahora, no solo soportar la humillación de tener que ir a cuidar esos cerdos que eran un lugar distante de la casa, ¿cierto? Sino aguantarse el olor, y a los cerdos no les van a dar jamón, quesito, pancito, sino todos los sobrados de la comida de la semana y del mes. Por eso su olor es terrible. Imagínense en todo eso. Dice que era tal el hambre que él aún, esa comida que él sabía que no era una comida digna para ni siquiera un animalito, él deseaba comerse eso. ¿Cómo sería el hambre? ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? ¿Cómo sería el hambre? Entonces, yo quiero que empecemos a mirar unos pasajes que nos demos cuenta que al mundo, que es ese hijo pródigo, que tiene hambre, que se apartó de Dios, que rechazó a Dios, ¿cierto? La Biblia dice en Isaías capítulo 59, 59, versículo 2 al 4, y lo vamos a ir leyendo en varias versiones para que me ayuden, por favor. Isaías 59, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto de la manera como el mundo es, como el mundo se porta, como al mundo le toca, ¿cierto? Isaías capítulo 59, verso 2 al 4. Sí, aquí. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bueno, quiero que nos detengamos un momento aquí. Yo les dije que el Padre representaba a Dios en la historia. Ay, perdón, entonces. ¿Faltó? Me faltó. Lee. Entonces dice, es que yo pensé que era hasta el 2. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Bueno, les dije que el Padre representa ¿a quién? A Dios. ¿El Hijo pródigo representa? Entonces, Padre, por favor, pase por aquí. Vamos a tratar de hacerlo un poquito como más dramático para que se nos quede grabada esta enseñanza. ¿Qué está pasando con nosotros y qué pasó con el mundo? ¿Cierto? Dice Isaías, ¿alguien tiene la Reina Valera de pronto por ahí? Yo la tengo. ¿La Reina Valera? ¿Esa fue de la Reina Valera? Ah, pensé que era Dios para todos, porque es que hay una parte donde dice, no es esta, dice, son sus pecados los que nos han separado de Dios. ¿Sí ve? Aquí esto representa ¿qué? Un muro, ¿cierto? Y aquí está el Padre, ¿cierto? Y allá está el mundo, vamos a decirlo así. ¿Sí ve? Son los pecados que nos han separado de Dios. Se levantó un muro. Ya vamos a ir viendo cuáles son esos pecados. Entonces, ¿qué pasó? Se antepusieron entre Dios y la humanidad. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo Isaías. Y dice que a causa de esos pecados, ¿qué pasó con el Padre? Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos, dice en esta versión. Y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. Papá Dios, a nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente
se basan en mentiras, conciben malas acciones y después dan a luz pecado. ¿Lo vivimos hoy en día o no lo vivimos hoy en día? Ahora le damos allá a Jairito. La que tengas ahí, la que tengas ahí. Sí. Mm. Lo vuelvo a repetir. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oírlos. Porque vuestras manos están sucias de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad para vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia. Aló. Se está apagando. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad y hablan vanidades y conciben maldades y dan a luz la iniquidad. Bien, démonos cuenta de una cosa. Dice la Biblia, en la historia que acabamos de leer, que el hijo se fue a un lugar muy lejano, ¿cierto? Y vamos a imaginarnos a ese hijo que se fue muy lejos, ¿cierto? Hubo una separación entre el padre y él tomó la decisión de irse muy lejos, ¿sí? ¿Qué estamos leyendo? Que nuestros pecados han hecho una división entre Dios y el mundo, ¿cierto? El ser humano se ha separado de Dios, construyó un muro, ¿cierto? Y vamos a mirar cuál. Aleluya. Siento, si estuviera mi papá, yo tendría que ser muy amorosa con él, muy cariñosa con él, ¿cierto? Y muy agradecida con él, muy amable y muy atenta con él. Pues es mi padre, lo amo y él me ama, ¿sí ven? Pero a veces nos pasa en la iglesia que no podemos ver a Dios como papá, lo vemos solamente como el dador, como el que tiene que sanarme, como el que tiene que darme, como el que tiene que escucharme, porque para eso dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Dios tiene. Y mire que a veces nos confundimos. Y el padre que tenemos es tan amoroso que él dice, ok, hace como con el hijo pródigo. Le duele su corazón, pero lo deja ir. Y le da lo que le pidió. ¿Sí ve? Pero ¿quién sale perjudicado en esa decisión, en ese convenio que hacen? ¿Quién sale perjudicado? El hijo. Siempre vamos a salir nosotros perjudicados cuando queremos tomar nuestras propias decisiones y cuando queremos hacer nuestros propios caminos y nuestra propia voluntad. Vamos a salir afectados, que fue lo que le pasó al hijo pródigo, ¿sí ve? Sin embargo, a pesar de que ese hijo se fue, malgastó su plata, hizo lo que hizo. Dios, como ese padre, que es como ese padre de la historia, abre sus brazos. Y si ustedes notan algo, la historia dice que cuando el hijo estuvo allá frente a esa situación difícil, la Reina Valera dice, y él volvió en sí. Lo que me indica a mí que todo el tiempo se la pasó en modo no. ¿Sí o no? Para que vuelva en sí, estaba en modo no quiero, no voy a hacer caso, no voy a ir, no le voy a dar gusto, no le voy a obedecer, no quiero quedarme aquí, no voy a ir. Así a veces somos los hijitos de Dios, ¿sí o no? Modo no. Todo con Dios, no. El padre no fue a buscarlo. Si ustedes ven en la historia, el padre no fue a buscarlo. A pesar de que le dolió, a pesar de que lo dejó ir. Él respeta nuestra voluntad.
Él deja que nosotros tomemos nuestras propias decisiones sabiendo que no nos va a ir bien y que su corazoncito le duele, aún así Él nos deja ir. Pero la historia dice que cuando el muchacho volvió en sí, dijo, no, ¿de qué me sirve tantos noes? Yo voy a volver en sí. Y recordó en la casa de mi papá, se imaginó al administrador con sus hijos comiendo en esa mesa y comiéndose en ese banquete, y ellos son los empleados de mi papá y comen. No, yo, lo mínimo que le voy a ir a decir a mi papá es, papá, deme trabajo. Nómbreme como fulanito que le pica la tierra y le ara y le ayuda con los animales. Eso es lo mínimo que yo le pido. Pero por favor, que yo tenga comidita, porque es que con hambre, ¿sí ve? Eso es lo que él tiene que pensar y decir, la verdad yo no me merezco, sino al menos que mi papá me ponga ahí como un jornalero. Porque con todo lo que yo tenía ahí, mírenlo el error tan grande que cometí. ¿Sabe que a veces necesitamos volver en nosotros mismos y pensar en las promesas que Dios nos ha dado y ponernos a comparar, Señor, la verdad, si yo fuera más fiel a ti, si yo hiciera más lo que tu voluntad me manda, la verdad yo no tendría por qué estar viviendo ni lo que estoy viviendo ni pasando por lo que estoy pasando. ¿Sí? Porque es que está bien que pasamos pruebas, está bien que necesitamos ser probados, sí, pero es que 5 años en lo mismo, 10 años en lo mismo, 20 años en lo mismo, eso ya no es una prueba. Eso es porque ya nosotros decidimos quedarnos en ese estado y nos conformamos con ese estado. Entonces hay que pensar, iglesia. O sea, el mundo está así. El mundo ha entrado en conformidad. El mundo cree que no hay una vida mejor, sino la que ellos escogieron es lo mejor. Y el mundo confunde la felicidad con el gozo. Dios a nosotros nos ha prometido, ¿qué? ¿Felicidad o gozo? No, el Señor nos ha prometido a nosotros gozo. ¿Sí o no? Porque por ahí cantábamos un coro hace muchos años que dice que el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Sí o no? Entonces el mundo nos ofrece felicidad. Dios no nos ofrece felicidad, iglesia. Dios nos ofrece gozo, que es mucho mejor que la felicidad. Porque para el mundo la felicidad es todo esto. Inmoralidad sexual, practicar la hechicería, ser celosos. Todo eso que ustedes ven, eso para el mundo, en cierta manera, eso es felicidad. Y por eso lo practican con una naturalidad que no lo saben diferenciar, ¿sí ven? Pero cuando tú y yo experimentamos lo que es el gozo, que es lo que Dios nos da a nosotros, nos damos cuenta que esto no encaja allá adentro, porque ya está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso miremos qué dice Efesios capítulo 2, verso 16. Porque fue Dios mismo, ¿cierto? ¿Se recuerdan que la Biblia dice que él regresa a casa porque tomó la decisión? ¿Qué pasa cuando el muchacho regresa a casa? ¿Qué hizo el padre? ¿Qué hizo el padre? Lo vio de lejos. ¿Y luego qué hizo el padre? ¡Hijo! ¡Bienvenido! Y salió corriendo, ¿sí o no? ¿Quién salió corriendo, el padre o el hijo? El padre. El padre es el que corre, porque él viene como miedoso, como inseguro, como titubeando, como ¿será que sí? ¿Será que? Espero el reproche, espero. Yo se lo dije, vea cómo viene. ¿Y cómo llegó? Sucio, maloliente. Imagínate cuidando cerdos, ¿a qué podía oler él? Con hambre, me imagino barbudo, pasado porque no dormía, de pensar. No, ¡qué vergüenza! ¿Y el padre qué hace? Sale a correr y lo recibe y lo abraza. Si ustedes se acuerdan de la historia, eso es lo que Dios ha hecho con el mundo. Cuando Jesús fue crucificado en esa cruz, abrió sus brazos, fue para abrazar al mundo, iglesia. Y entre esos estábamos tú y yo. Hoy nos podemos sentir abrazados por el Padre. ¿Eso cómo se llama? Reconciliación. Reconciliación. ¿Te sientes tú reconciliado? ¿Te sientes feliz? Mire, a mí esto me pareció tan lindo. Yo decía, Señor, gracias. Gracias porque fuiste tú quien me buscaste a mí. Fuiste tú quien corriste a mí. Yo no estaba buscando a Dios. Yo no estaba, ay, es que yo quiero ser cristiana. Me encantaría todo lo contrario. Lo hablo en parte personal. Cuando a mí me querían hablar de Dios, yo decía, ay, no, esa religión, ay, no.
No me gustan los evangélicos porque los evangélicos no van a fiestas. Era lo que me preocupaba a mí. Los evangélicos no bailan. Eso era lo que a mí me preocupaba. Y yo no es que fuera, pues, qué fiesta era, porque yo era una niña de 15 años. Pero estaba uno empezando su edad de querer amigos, de querer ir, ¿cierto? Entonces eso era como el, ay, no, me parecía como tan aburrido hacerme cristiana. Pero miren lo que hace Dios tan lindo. Él corre a nuestro encuentro. Él sabe que estábamos perdidos, que estábamos lejos de Él, porque eso fue lo que hizo el hijo pródigo, ¿cierto? Lejos. Sin embargo, en su misericordia, miren lo que dice Efesios 2, 16 al 18. Vamos a leerlo, por favor. ¿Está ahí? Bien. Por medio de su ¿qué? Por medio de su muerte. Tuvo que haber un sacrificio, ¿sí? Por medio de la muerte. Dios reconcilió. Volvimos en amistad. ¿Se acuerdan que la definición de reconciliación era que dos partes se habían separado y era necesario volverse a encontrar? Plantando en ellos. Significa que nosotros nos constituimos enemigos de Dios, nuestro pecado. Todo esto nos separa a nosotros de Dios y nos convertimos en enemigos. Pero ¿qué pasa cuando Dios permite que nosotros volvamos en sí, que recapacitemos, que digamos de verdad yo necesito a Dios? Y aquí yo quería decirles algo, mis hermanos. De verdad que cuando prediquemos a las personas, y era algo que yo les iba a preguntar, como hoy es la cuarta, ¿cierto? La cuarta doctrina de la cruz, quería preguntarles, y no me lo contesten a mí, sino contéstenselo a ustedes. ¿Cuántas de las 4 que hemos estudiado, de las 3, ya las estamos poniendo en práctica con las personas? ¿A cuántos ya les hemos hablado, bueno, de la justificación, de la redención? Porque a mí me preocupa que estamos engordándonos aquí, engordándonos aquí, engordándonos aquí. Pero recordemos que nuestro objetivo son los perdidos, ¿sí? Y que Dios nos está empoderando y nos está dando las herramientas para que nos acerquemos a las personas. La idea, y yo quiero decirles esto, la idea de hablarles a la gente de Dios no es tanto decirles, mira, quiero que vayas a mi iglesia, quiero que vayas el domingo. No, necesitamos primero que ellos entiendan que sus pecados, ¿cierto?, los tienen separados de Dios. Y que el afán de nosotros no es tanto que se hagan cristianos ya, sino que reconozcan que están separados de Dios por sus pecados y sus maldades, pero que hubo un plan redentor que Dios hizo a través de Cristo y por eso ellos necesitan reconciliarse con Dios. ¿Sí ven? Porque yo me he dado cuenta que a veces el afán de muchas, no lo digo por nosotros, lo digo porque lo escucha uno en otras personas. La gente a veces no sabe que uno es cristiano, entonces se acercan a evangelizarlo a uno. Yo a veces me quedo callada, no digo nada, y escucho a ver cómo lo van a hacer, porque a mí me gusta aprender. Venga, a ver cómo me van a evangelizar, si aprendo. Pero me encuentro con que el afán de las personas cuando van a hablarle a uno de Dios es llevarlos a su iglesia. Y no está mal, eso, no estoy diciendo que eso esté mal hecho, porque de hecho nosotros también quisiéramos que más personas vinieran, y el objetivo también es ese, ¿cierto? Pero mire que la prioridad, a pesar de que el objetivo es este, pero la prioridad debe ser más que querernos traer a la iglesia, porque cuántas veces la gente viene a la iglesia y así como entra, salen. ¿Sí o no? La idea es que la gente se reconcilie con Dios. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Que la gente entienda lo que hizo Cristo en la cruz, que los santificó, que los justificó. ¿Por qué? Porque es que la gente tiende a pensar que si van a la iglesia, por lo que yo los invité, me van a hacer un gigantesco favor. Y entonces, porque como, bueno, yo fui tan amable cuando los invité, entonces por ponerme a mí contenta, vienen a la iglesia. Pero por eso uno los ve una vez y no los vuelve a ver. Y no debe ser el énfasis que solamente vengan por venir, sino que ellos entiendan que sus pecados los han separado de Dios, que su condición humana
los tiene lejos de Dios y que necesitan reconciliarse con Dios. Entonces, por eso, mis hermanos, es importante estas citas bíblicas que hoy yo les estoy dando, que ustedes se las lean a estas personas, se las citen a las personas que ustedes vayan a hablarles de Jesús y les digan, mire, cuando el hombre pecó y todos hemos pecado, según Romanos 3:23, y estamos lejos de Dios, como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Entonces nos separamos de Dios. Necesitamos volvernos en amistad con Dios. Mira lo que la Biblia dice que Dios hizo en Efesios 2 y le damos la cita. Dios mismo cargó y quitó y rompió todos esos pecados, empezó a quitarlos, empezó a romperlos. No. ¿Cómo van a decir que mi hija tiene todos estos pecados? ¿Me ayudas a quitar pecados, padre, por favor? Esto no puede ser. Ya tú no tienes todos estos celos. Ya tú no eres una mujer mentirosa. Ya tú no eres una mujer o un hombre celoso. No. Yo en la cruz, a través de mi hijo, quité todas estas cosas que te afrentaban, que nos separaban, no nos dejaban estar en amistad, que nos tenían como enemigos, ¿sí? Porque éramos enemigos de Dios, ¿sí? Hasta que quitó todo eso de nuestro corazón y nos volvió en amistad con Dios. Y debe ser esta nuestra preocupación, tanto a nuestros familiares como amigos, como vecinos, a los que les vamos a hablar, que ellos entiendan esto. Porque ¿sabe qué? Lo que estábamos hablando hace un ratico, la gente dice, no, es una mentirita piadosa, y lo tomamos en juego. Y lo decimos por decirlo. Y sigue la gente aún en las iglesias, nosotros como cristianos, practicando estas cosas. Pero a mí me tiene que hacer temblar mi corazón. Es que el último versículo que ustedes leyeron de la historia del hijo pródigo es que ninguno de los que practica estas cosas va a heredar el reino de los cielos. Entonces, eso sí me tiene que hacer temblar mi corazón. Porque puede ser que yo ya no sea una adúltera, por decirlo, que ella habla de pecado sexual, ¿sí o no? Pero soy muy celosa. Soy envidiosa. Me encanta decir mentiras, por ejemplo. ¿Sí ven? Soy exagerado, porque es que la exageración también es un pecado, ¿sabían? Y cosas así. Entonces, esas pequeñas zorras que habla Cantares me están minando mi corazón, me lo están contaminando y están formando un muro entre Dios y yo, que no me está dejando ver a Dios, que era lo que le pasaba al hijo pródigo. A pesar de que estaba en la misma casa con su hermano, con el padre, no tenían una relación. Por eso, ¿qué lo llevó a él a tomar la decisión de querer estar lejos del padre cuando con el papá tenía todo? Todo eso que dejó meter en su corazón. Tal vez las envidias con el otro hermano, ¿sí o no? Tal vez la competencia. ¿No pasa a ustedes que son padres? Que a veces entre los mismos hijos hay una competencia, hay envidias, ¿sí? Y eso que son hermanos. Yo me acuerdo, mi madre nos decía eso, pero si son hermanos, ustedes son hermanos, ustedes tienen que cuidarse, ustedes tienen que amarse. Pero uno, ¿cierto? Esa cosa de que, en el caso mío, porque yo la menor, entonces era la consentida, siempre había mis otros hermanos, pero ¿por qué? Claro, como ella la consentía, la niña bonita, la niña, habían esas envidias y esos roces. Y de mi parte, por ser tan consentida, entonces yo era la que daba quejas por todo, porque yo sabía que yo decía y mi papá les caía a ellos. ¿Sí? ¿Cómo es la naturaleza humana? Y uno se aprovecha, uno se aprovecha. Así de que miren lo que la palabra de Dios nos enseña. Miremos un pasaje también. En Romanos 5:10, hablando acerca de cómo es que Dios ha trazado ese plan de volvernos a amistar con Él. ¿Cierto? Romanos 5:10. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué Dios quiere de la humanidad con Él? Romanos 5:10. Sigue. Porque si siendo enemigos de Dios, porque es que, qué pena, pero suena fuerte, ¿no? Pero cuando uno está en pecado, uno no está pues de tú a tú con Dios. Estamos lejos del Señor. El pecado, acuérdense que nos separa de Dios. El pecado es la separación de Dios, entre Dios y nosotros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que Dios quiere que nosotros seamos sus amigos, ¿cierto? Por eso hoy es el día de volver al Padre y de decirle al Padre, Padre,
perdón. He pecado contra ti. Noten que eso fue lo que dijo el hijo pródigo. Él no llegó justificándose, él no llegó diciendo, no, papá, es que usted todo le daba a mi otro hermano, y fue que yo me fui fue porque usted a mí no me compró tal cosa, y al otro sí le dio un terreno y a mí no me dio nada. Él no llegó haciendo eso. Él llegó verdaderamente humillado, reconociendo que su mala actitud y su mala decisión había sido un pecado ante el Padre y lo había ofendido. Por eso él llegó pidiendo perdón. Y lo mínimo que él quería era que lo pusieran allá a trabajar como un obrero. ¿Sí o no? Esa debe ser nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios. Señor, perdóname. De verdad, estoy muy arrepentida de lo que he hecho y de la manera como yo me he comportado y de lo que yo he dicho y todo lo que a veces, en lo que a veces caemos que no nos damos cuenta por nuestra misma naturaleza pecaminosa. A veces todas estas cositas saltan de nuestra vida, ¿sí o no? Entonces, de eso es que nos tenemos que todos los días arrepentirnos y pedirle al Señor, por favor, muéstrame en qué te estoy fallando. Es bueno que hagamos esos ejercicios, ¿saben? Señor, déjame ver. Así como a nosotros nos gusta ver en qué falla el hermano para caerle, o en qué falla o qué dijo para decirle no lo digas, ¿por qué no lo hacemos con nosotros mismos? ¿Por qué no le decimos, Señor, yo quiero que tú me muestres qué estoy haciendo mal, que te desagrada a ti? Yo quiero que tú me hables a mi corazón, si con esta amiga o con este amigo con el que yo estoy frecuentándolo, te agrada esa amistad. Todo eso hay que preguntárselo a Dios. Si este negocio que quiero hacer, ¿te acuerdas de la prédica del domingo? Tiene tu sello de aprobación. Nosotros hemos estado pidiendo eso a Dios esta semana, aún en el ministerio. Queremos saber si esto que estamos pensando, hemos planeado para la iglesia, tiene tu sello de aprobación. Si no lo tiene, déjanoslo saber, Señor, porque se desbarata todo. Aquí necesitamos es que tengamos el sello de aprobación de Dios, ¿o no? Tenemos que tener el sello de aprobación, porque tener el sello de aprobación de Dios es ganar. Pero se imagina donde Dios diga, no, yo no estoy de acuerdo en lo que ustedes están planeando. Padre, entonces, Señor, muéstranos tu plan. Déjanos conocer cuál es tu plan y tu propósito para nuestras vidas, para la iglesia. Y yo sí les invito que esta noche hagamos eso, cada uno, con su vida, con su hogar, con su familia, con su cónyuge. Díganle eso a Dios. Señor, la manera como yo corrijo a mis hijos, ¿es lo que tú quieres que yo haga? ¿Es lo que tú quieres que yo les diga? Tal vez estoy siendo muy duro o muy dura. Tal vez no estoy actuando con sabiduría y quiero que tú me orientes, quiero que tú me guíes. Para que Dios nos ayude, ¿amén? ¿Creen que lo necesitamos hacer o no? O ya no lo sabemos todo y no necesitamos que Dios nos ayude. Yo creo que todos necesitamos que Dios nos ayude. Yo soy sincera, yo soy la que más necesito. Porque la verdad, uno es humano, uno puede querer lo mejor, como el domingo nos hablaba Dios, con las mejores intenciones podemos querer hacer las cosas, pero si perdónenme la expresión, pero si la estamos embarrando, hay que decirle a Dios, Señor, no, guíame, por favor. Ustedes se imaginan, mis hermanos, yo a veces me pongo a pensar, se imaginan que toda la humanidad fuéramos conscientes de decirle a Dios, Señor, déjanos saber cuál es tu plan y propósito, y que Dios nos lo deja ver y saber, y todos encaminados hacia allá. Esto sería la maravilla, ¿sí o no? Esto sería un Edén aquí en la tierra. Pero el problema es que siempre vamos a querer poner esto, muros entre nosotros y Dios, porque nos creemos como le pasó al hijo pródigo. No, yo puedo, yo solito, yo lo voy a ir a hacer, y no, y no, y no. Acuérdense que por estar en modo no, me tocó después volver en sí. Si vuelvo donde mi papá, si hago caso, si obedezco, si me dejo guiar, si me dejo orientar. ¿Cómo le fue? ¿Se dieron cuenta de lo que dijo el padre? No, vaya, tráigame el mejor vestido. Y tráigamele un anillo y póngamele los mejores zapatos y por favor mátenle el becerro más gordo y vamos que esto se prendió la fiesta porque este que era mi hijo perdido ha vuelto ahora, ha regresado y mi corazón está feliz. Y yo no me voy a poner a preguntarle cómo le fue, en qué gastó la plata, por qué se portó mal. No, él volvió y a mí lo que me importa es que él volvió. Eso hace Dios con nosotros. Qué lindo. Él no está pensando, es que usted pecó, es que usted hizo, es que usted robó, es que usted mató, es que usted. Él no hace eso. Él dice, volvió Aura.
Por favor, ángeles, vayan, prepárenme en un banquete. La muchacha se merece una fiesta y un abrazo y un beso. ¿El padre hace eso? Uy, mis hermanos, ¿con qué ganas uno va a querer volver atrás? Para nada, como dice alguien, ni para tomar impulso. ¿Quién va a querer volver atrás con un papá así? Que nos da todo, que lo tenemos todo. El mundo necesita saber que hay un padre que los ama. El mundo necesita saber que hubo uno que entregó su vida por él y que él nos rescató de ser enemigos de Dios a convertirnos en sus mejores amigos. Y recuerde que el Señor en los evangelios Jesús dijo, ya no nos puede llamar siervos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Ustedes ahora son mis amigos, porque entre los amigos hay más confianza, ¿sí o no? Y eso es lo que Dios quiere, que haya una confianza. Vamos a mirar la segunda parte, o la última parte, perdón. Después de ser reconciliados con Dios, ¿cierto? Él nos ha entregado a nosotros un ministerio, mis hermanos. Y ese ministerio se llama el ministerio de la reconciliación. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, vamos a leer el verso 17, vamos a leer el verso 18. Sí, señor, 5, 17 y 18. Y no lo sabemos de memoria porque eso lo vimos en el estudio. Segunda de Corintios 5, 17 no lo sabemos todos. Ah, muy bien. ¿Y el 18 qué dice? No, pues leámoslo. Es bonita. No me lo sé. Sí. Mm. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a Nos ha dado la tarea. nuestra Cristo es una creación. Y luego ha pasado todo esto. El ministerio. Noten que Dios no tiene favoritos. Y a veces nos equivocamos porque pensamos que solo los pastores son los que van a predicar el evangelio, o los misioneros, o los evangelistas. No, señor, a todos nos dio el privilegio de predicar el evangelio, porque Él nos reconcilió a través de Jesús con el Padre, ¿sí o no? Ahora nos dio a todos. Tú tienes un ministerio, Maricel, Dianita, Sandrita, Jairito, Edison, Pastor, y yo, y toda la multitud más que va a venir. Todos, en la medida que nos vamos reconciliando con Dios, ahora nosotros quedamos empoderados de que lo mismo que hizo Dios con nosotros, ahora nosotros lo vamos a ir a hacer con otros, ¿cierto? Yo a veces me pongo a pensar, qué tal si en este caso mi hermano Jairo, que fue el primero que conoció del Señor, se queda callado, no llega a la casa, no nos predica, no nos dice nada, sino aparte él hace su vida y dice, no, mi familia, mira cómo se salvan. Aquí la que les está hablando no estaría hablando. Entonces mire lo importante que es no quedarnos callados. Mire lo importante que es compartir. Porque como él fue reconciliado con Dios, ¿qué es lo primero que uno dice? Lo que yo estoy experimentando tan lindo, yo quiero. Y uno siempre lo primero que piensa es en su familia, ¿sí o no? Si uno experimenta algo bonito, si uno compra algo bonito y le sale bueno y está económico y se beneficia, uno dice, uy, para mi mamá, uy, para mi tía, uy, para mi hermano, uy, ay, lo voy a llevar a la casa, ay, no, yo se lo voy a mostrar a mi hermana, yo quiero que ella también tenga esto. Entonces, si eso lo hacemos en lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? Por eso yo sí me cuestiono y a veces pregunto, Señor, ¿por qué no hay como ese afán de pagar un precio por ver que mi familia se convierta y verlos conmigo y estar conmigo en la iglesia? ¿Por qué nos hemos conformado tanto con que pues, esperemos que Dios haga la obra? Claro que el Señor está haciendo la obra y la va a hacer, pero sí, ¿qué tal si nosotros nos metemos más con Dios? Dedicamos un día de ayuno y oración, dedicamos una noche de oración, puede ser 3 horas una vigilia, y dele y ore y ore. Ustedes nos han dado cuenta que la gente que a veces logra objetivos, que hace, por ejemplo, marchas, hacen cosas, y hasta que no nos respondan y no nos quitamos de aquí, y lo logran, y yo me pongo a pensar, y nosotros, todos se lo dejamos a Dios, no, que Dios glorifique, que Dios lo haga, que Dios, en el momento, Dios haga una obra,
Dios lo va a hacer la obra. Pero si Dios la iba a hacer en 5 años, si usted lleva 10 años, ¿no será que me ha faltado a mí hacer algo? Yo también tengo que hacer algo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Convertirme en esa mujer o en ese hombre que Dios me ha dado el ministerio también de la reconciliación. Ser instrumento de Dios, porque miremos qué dice el mismo capítulo 5, pero el verso 20. Y con esto voy a terminar. ¿Sí? Lee el 20 y 21. A ver qué dice la palabra. Mm. Miren mis hermanos, ¿se dan cuenta? Sí, sí, señor. Mire, ese es un versículo que se lo podemos decir perfectamente al señor de la panadería donde compramos el pan, a la señora donde compramos lo del mercado, a la vecina que nos saluda toda la mañana ahí del conjunto. ¿Sí ve? Vecina, buenos días, ¿cómo me le ha ido? Quería preguntarle. ¿Tiene tiempito y conversamos? Claro que sí, vecina, cuénteme. No, vecina, estaba un poco inquieta y quería comentarles, pues sí sabía que es necesario que su merced se reconcilie con Dios. ¡Ah! Y luego yo qué he hecho, y luego yo qué hice. Sería bueno empezar por ese lado. Yo soy buena y no le hago mal a nadie, pero sí sabía que a pesar de que nuestras obras aparentemente son buenas, necesitamos reconciliarnos con Dios. ¿Y por qué? Porque estamos en enemistad con Dios. Estamos en enemistad. Somos enemigos de Dios. ¿Pero por qué? Porque nuestros pecados nos han separado de Dios y necesitamos volver. No, pero yo voy a misa, pero yo hago, pero yo deshago, pero porque así la gente se empieza a justificar. Sí, pero es que no son las obras las que nos van a salvar. ¿Sí? Entonces empezamos a hablarles y les mostramos Efesios 2, 16, 18. ¿Quién fue? No es lo que yo haga, es quién fue el que hizo posible que nosotros nos amistáramos con Dios. Ya tenemos argumentos de sobra para empezar a hablarle a la gente, mis hermanos. Ya les podemos hablar de la justificación. ¿Sabía que justo no hay sino uno, doña Estelita? ¿Usted ha pensado que justo no hay sino uno y sabe cómo se llama? Jesús. Y que a través de él, su merced y yo sí somos justas, pero si no lo recibimos, no vamos a ser justas porque no es por lo que hagamos. Y cosas así, hermanos, es sacarle provecho a esto que estamos aprendiendo para que nosotros no nos pase el tiempo, porque ya vamos en febrero, mitad febrero, y yo creería que no hemos empezado a poner en práctica esto. Y yo quiero motivarlos esta noche a que no nos quedemos más callados, a que hablemos a la gente, a que oremos pero actuemos. Acuérdense cuando el Señor vio a Josué allá arrodillado orándole, ¿qué haces ahí? Avanza. Es tiempo no de orar, sino de actuar. Y creo que ya hemos orado mucho, ¿cierto? Entonces acompañemos la acción con la oración. Que todo se vuelva un solo propósito. Termino diciéndoles que debemos hablarle a la gente de Jesús, en el conjunto donde vivimos, en donde trabajamos. Jesús murió por todos nosotros. Jesús está dentro de nosotros suplicándole a la gente, ¿cierto? Que regresen al Padre. La misma tierra está en enemistad con Dios. La misma creación necesita ser redimida. ¿Se dan cuenta? Reconciliarse con Dios. Así de que, mis hermanos, espero en el nombre de Jesús que nosotros recapacitemos, observemos esto y no lo dejemos ahí solamente como un apunte en la libreta, en la hojita, sino que vayamos a casa y, como yo les decía, subrayemos estas citas bíblicas, coloquémosle algo que sea como estratégico para que cuando yo esté hablándole a la gente rápido encuentre la cita y pongamos en práctica esto que estamos aprendiendo, mis hermanos, porque si no, solo engordamos y engordamos y engordamos, pero Dios está oyendo, Dios está viendo que estamos siendo empoderados, pero nos estamos quedando manicruzados. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude, pero más que pedirle a Dios,
Vamos a decirle, Espíritu Santo, por favor, tú eres el único que nos puedes impulsar a hacer la obra. Si tú no nos ayudas, nosotros no lo vamos a poder hacer. Recordemos que aprendimos que es el Espíritu Santo el que convence, pero también recordemos que tenemos que hacer nuestra parte. ¿Ven? Somos colaboradores de Dios. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a empezar a orar con más fuerza, pero actuar también con mayor potencia para que el Espíritu de Dios nos dé la sabiduría cómo vamos a hacer las cosas. Pero bueno, mire, así como nos dicen en las cosas de lo natural, láncese. Y si se equivocó, no importa. Se vale que uno se equivoque, ¿cierto? No importa. Pero no lo dejemos de hacer. Hagámoslo, que Dios va a ver la intención, va a ver que lo hicimos. Pero si nos llenamos de miedos y temores, no, y si le hablo, no, yo no le hablo, no, mejor yo no le digo nada, no, yo mejor no le digo nada. Y a veces pasa que uno se queda y pues, si la persona en 10 minutos va a perder la vida, y era yo la que tenía que haberle hablado para que se fuera al cielo. A veces tenemos que pensar eso nos tiene que preocupar. A mí a veces me gusta cuando a veces Sandrita me ha llamado, no una vez, sino varias veces. Orar, ayúdeme a orar, respáldeme. Voy a irle a hablar a una señora que está a punto de morir. La preocupación de ella de que se va a ir la señora y no se va a llevar a Cristo en el corazón. Eso nos tiene que preocupar, hermanos. Eso nos tiene que de verdad sí, corramos. Es como cuando alguien se va a ir a un abismo. Es inevitable que la persona muera, pero lo que yo sí puedo evitar es que se vaya. Mire que sí podemos. Somos instrumentos de Dios. Dejémonos usar. Aprovechemos. Todos los días, digamos, Señor, preséntame a una persona hoy. No quiero ir a la cama sin antes haber sabido que le hablé a uno. Mínimo hoy. ¿Sí? Y oremos por ella y hablemosle de estas doctrinas. Y el Espíritu Santo la va a convencer. ¿De acuerdo? Vamos a orar por eso. Padre, te damos gracias esta noche por esta palabra tan linda, donde tú nos recuerdas lo que hiciste por nosotros. Gracias porque este ministerio de la reconciliación es lo que hoy nos da a nosotros ese derecho de poder pararnos aquí al frente y compartirlo con la congregación, Señor, y motivarlo, Señor, a que todos sintamos ese amor, sintamos ese deseo de no callar más lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Señor, gracias porque por mi palabra, por mi predicación, por un saludo que tal vez le voy a decir a alguien, esa persona va a ir al cielo, Señor. Úsame como instrumento para que estas personas a las cuales tú vas a poner en el camino se reconcilien contigo, Señor. Vuelvan su corazoncito a ti como este hijo pródigo que volvió en sí. Solo tú puedes hacer esa obra. El Espíritu Santo fue el que lo redarguyó. El Espíritu Santo fue el que le hizo caer en cuenta, que se pusiera a pensar en lo que perdió, en los privilegios que dejó allí en su casa, y tomó la decisión de volver. Y el Padre lo abrazó, lo besó, le dio un nuevo vestido, hizo una fiesta, porque esa tu palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Esta noche yo te pido que los que estamos aquí, Señor, y los que de pronto han de ver esto, Señor, tomen la decisión, Señor, de perder esos miedos y esos temores y con valentía, Señor, y con la unción del Espíritu Santo, hablemos a otros de la reconciliación, Señor, para poder, Señor, verlos a tus pies, traerlos a ti, Señor, que ellos reconozcan su estado como este muchacho reconoció el estado en el que estaba, Señor, pero se arrepintió, pero pidió perdón y tú le diste una segunda oportunidad, Señor. Hoy oramos, así como nos diste a nosotros una oportunidad de conocerte, Señor, lo hagas con nuestros familiares, que han sido duros en sus corazones, Señor, que todavía cuestionan muchas cosas tuyas, Padre. Yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tú los convenzas, que los hagas volver en sí, que les quites esa terquedad, Señor, que acepten su condición, como este muchacho en la historia aceptó su condición y entendió que estaba mejor contigo, Señor, con ese Padre allí en ese lugar. Por favor, solo tú, Espíritu Santo,
puedes hacer ese cambio, Señor, pero úsanos a nosotros, Señor. Aquí estamos dispuestos para ti. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Jesús. Amén. Dios los bendiga. Amén, aleluya. Nos da gloria a Dios. Amén. ¿Listos para ir a reconciliar al mundo con Cristo? Esperamos que así sea, ¿no? Esperemos que así sea. Mire, yo he visto que las doctrinas de la cruz no son nada difíciles. Solamente Dios nos está recordando qué hacer. Ahorita estaba echando cabeza desde el primer momento en que vimos la redención, la justificación, la regeneración y ahora la reconciliación. ¿Qué le podemos decir a la gente? Tú has sido redimido de tus pecados. ¿Por qué? Cristo murió en la cruz. Además de eso, tú fuiste justificado porque no es por tus obras, es por la justicia de Dios. Ah, sí, bueno. Fuiste regenerado porque eres una nueva persona, una nueva criatura. Eso lo vimos hace 8 días. Y ahora Dios nos abraza y nos dice, reconcíliate conmigo. ¿Sí? Volvámonos en amistad con Dios. ¿Sí? Llevamos en 4 cosas que son así de sencillas, que las podemos dar. Pero Dios nos ayuda y nos va a respaldar en todo esto. ¿Ven? Así que, iglesia, damos gracias a Dios por este tiempo. Bendecimos el nombre de Jesús. Y vamos a adorar a nuestro Dios, a decirle gracias por darnos la vida, por darnos ese ministerio. Que está hablando de un ministerio. y tal vez no lo habíamos entendido. Es un ministerio. Usted y yo lo tenemos. Vayamos y reconciliemos a la gente. Pablo está diciendo, ruéguenles que vuelvan a Dios. Y quizás uno no va y le ruega a la gente, sino le dice, eso es rogar. Venga, deje su vida mala, vuélvase a Dios. ¿Y cómo, qué me garantiza eso? Podrían decirnos ellos, ¿no? Pues mire, vida, paz, tranquilidad, ¿sí? Todo lo que Dios tiene para usted a través de la palabra, no lo digo yo. Ahora, no quiere decir que vayamos a tener problemas y sufrimientos en la vida, no. Los vamos a tener, pero van a ser más fáciles de llevar. ¿Por qué? Tenemos una relación. Amén. Así que bueno, Dios nos bendiga, iglesia. Vamos a adorar a nuestro Dios y nos veremos en el próximo capítulo. Quizás el domingo vamos a hacer un repaso de la doctrina que no vimos porque les dije una palabra diferente, pero podremos ver un poquito de regeneración y reconciliación ahí unidos. Amén, para que la gente entienda.